desde un rincón del mundo. Bien amigos, seguimos aquí en la tarde de la 98.5 y podría ser de un rincón del mundo, del Palacio Legislativo. Sería la propuesta para continuar con la música, porque tenemos en línea al diputado Pablo Fuentes. Pablo, bienvenido a la tarde aquí en la 98.5. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Mario, para ti y para todos los oyentes. Bueno, como siempre, es un gran gusto poder compartir semanalmente en la radio de los trabajadores, Radio Odeón. Y como tú decías, sí, hoy estamos desde el Parlamento, justo del despacho, ya que ahora a las 16 horas estamos en una nueva sesión, bueno, con diferentes temas. Y estamos justamente en eso, ¿no? En la preparativa de lo que es el orden del día, los temas a tratar. Y venimos más temprano, a decir verdad, ya que a las 10 de la mañana fuimos citados, convocados para la Comisión de Industria y Energía, que en los cual nos tocó también presidir en forma interina, porque el titular está fuera del país. Y bueno, y ahí hay temas interesantes. Después estuvimos más sobre el mediodía de hoy en un acto de celebración del aniversario número 212 de la República de Venezuela, que bueno, justamente en la Rambla Montevideo hay un monumento a Bolívar, Simón Bolívar, y bueno, y ahí hubo unos actos protocolares, estuvimos, bueno, y ahora en el despacho acá para tratar los temas, que si bien hoy terminamos a la 1 de la mañana, con una sesión también que ayer fue un poquito más larga de lo común, en el cual, bueno, se trató un tema también muy controversial, que era, bueno, justamente reparar a aquellas personas que habían sido víctimas, bueno, por actos guerrilleros, o sea, básicamente reparar económicamente a determinados militares que, bueno, que a nuestro entender, bueno, estuvieron en la triste página de nuestra historia contemporánea, a través de un debate largo y extenso. Bueno, después al final, tanto Cabildo, Partido Colorado y Partido Nacional terminan apoyando algo que estaba aquí en el Parlamento, al menos fue presentado unas 3 veces, que no tuvo posibilidad de ser aprobado, pero en sus comienzos fue allá como por el año 2003. Y bueno, y ahora, por algo que también yo había puesto en algún tuit personal, que es como un toma y daca, porque ya que más temprano ayer, a las 14 horas, habíamos sido citados también para tratar la censura del ministro del Interior. Al final, el Cabildo Abierto, que había hecho mucho ruido la semana anterior, bueno, no sé entender, fue como el tero, que canta en un lado y pone el huevo en el otro. Bueno, esto es lo mismo, porque ayer, en definitiva, que tenía una buena posibilidad, entonces ya que era muy crítico de lo que es la política de seguridad, en nuestro país, bueno, en el momento justo como para decirle, bueno, hasta acá llegamos. Sin embargo, por cuestiones de estas, bueno, de acompañar un proyecto a cambio de otro, termina cediendo, termina no votando la moción de censura, y lo que sí es, bueno, el Partido Nacional se acopla al Partido Colorado y, bueno, el Cabildo a la aprobación de esto, que son cifras importantes que indudablemente hacen a la cerca de nuestro Estado, y en lapsos de tiempo que tampoco se entiende, porque si bien la guerrilla, o por lo menos en aquella época del año 72, ya las fuerzas conjuntas daban por liquidado todo el movimiento de la Nación tipo Amaro, bueno, sin embargo, en el proyecto que ayer se aprobó, que tiene esa media sanción, lo que se extiende el plazo es desde el 62, 1 de enero del 62, al 31 de diciembre de 1976, o sea, hay 4 años de más ahí que, bueno, pareciera que tuviera nombre y apellido para determinar. Como que para que ciertas personas entren dentro de ese paraguas. Exacto, fue como que un traje medio. Pablo, capaz que peco de desinformado, y vos me corregís porque estuviste ahí y has visto el proyecto, pero, a ver, parecería que fuera un poco reparar, porque a las víctimas del Estado, ¿no?, se les indemnizó en su momento, lo que no fue víctimas del terrorismo de Estado. Es como que, bueno, hay que generar un equilibrio o dar para el otro lado, pero esas personas no fueron agredidas por el Estado, las que están en esta situación. Fueron agredidas por una situación de un alzamiento armado de gente que quiso cambiar el mundo a través de las armas, que no lo logró y fueron presos y pagaron. ¿De dónde sale? ¿Quién pone el dinero? Bien, así es como tú lo planteas originalmente, bueno, y el dinero lo pone Juan Pueblo. O sea, yo, vos y todos los que nos están escuchando. Lo pone María, lo pone Pablo, lo ponemos todo, y las futuras generaciones, porque
Digo, a ver, son dineros también que van comprometiendo cada vez más las arcas. Estamos hablando que son indemnizaciones que van desde los 50.000 a 150.000 dólares y son cientos de nombres. Y esa tabla de valores depende de por qué a mí 50 y al otro 100 o por qué a mí 100 y al otro 50. Sí, es como que hubiera ciudadanos de primera y de segunda, porque lo que sí fueron víctimas de la dictadura cívico-militar, que para eso igualmente todo en su momento hubo trámites pertinentes y demás. Bueno, eso hoy se estaría cobrando mucho menos, o sea, casi que la mitad. Y ahora estos ciudadanos, estas personas que, como digo, estuvieron en esa página triste de la historia de nuestro país, estarían, teniendo esa compensación económica que oscila de 2 a 3 veces más. Ahí hasta que un despropósito lo que el Parlamento ayer, o sea, en su gran mayoría por los partidos que conforman la coalición, terminan votando. Y como tú decías, o sea, en su momento hubo un reparo económico porque al haber denuncia, al haber constataciones, al haber pronunciamiento de corte internacional como los derechos humanos, ahí se liquidó el tema en cuanto a que ya hubo toda una lista de civiles que fueron castigados, torturados, que fueron exiliados, que perdieron la vida, y bueno, por eso también hubo hasta un daño a la familia, por algo también se le compensó económicamente a la familia. Pero estas personas no fueron por tribunales, simplemente estaban, sí, obviamente, a disposición del ejército o policías también, y lo que el Parlamento ayer tuvo, bueno, la verdad que es algo que lo dijimos también en sala, que no tenía antecedentes y la verdad que es algo totalmente hasta inconstitucional. Pero esto viene atado de la mano de lo que pasó más temprano, como recién decíamos, ¿no? O sea, es un proyecto a medida, tenemos el electorado que tiene también Cabildo Abierto en su momento, que le dio un respaldo importante a ciertos cuadros del ejército, y bueno, por algo siguen estando en el gobierno, son parte de esta coalición, por más que ciertas figuras de ese partido político planteen otra cosa, pero bueno, serán por los 54 cargos de confianza que tienen, serán para no perder el hilo a este gobierno. El tema es que ellos siguen prendidos, ¿eh? Es como que están despotricando, están en contra de determinadas cosas o acusando. Miren que salió hace un poquito, el domingo pasado, una carta en algunos medios televisivos de nuestra capital del país, también con pronunciamiento por parte del líder de Cabildo Abierto, tratando de canallas al Partido Nacional y Partido Colorado. Y sin embargo, bueno, se juntan, a la hora de conveniencia de ellos de cargo de confianza o proyectos, se juntan como si tal cosa, o sea, la hipocresía al 100%, y bueno, y ahí salen todos felices, cada uno con su tajada de la torta. Pablo, ¿cómo se vive, disculpame que te interrumpí bastante abruptamente, pero cómo se vive dentro del Parlamento una vez que destituyen a la ministra de Vivienda de Cabildo Abierto? Cabildo Abierto sale con una declaración contundente hasta que llega al 7º punto y dice que se queda. Va el ministro del Interior al Parlamento a la interpelación, no dan los votos para que se dé por satisfecha las declaraciones del ministro, con una fuertes declaraciones como que las cosas no estaban bien, y luego no se vota la censura diciendo que, argumentando algo así como que cambiando el ministro no cambia la cosa, como que está todo bien. O sea, es una forma de generar titulares en los diarios para después dejarlo así, pero ¿cómo se genera eso dentro del Parlamento? Porque está bueno saber también, el ciudadano común tiene que saber cuándo vota, qué vota y quién lo representa. Sí, ahí va. Como tú decías, el episodio de la ex ministra Moreira, que hasta el día de hoy trae cola, ¿no? Porque al parecer siguen habiendo más casos comprobables de que militantes de ese sector político han sido beneficiados con vivienda. Sin embargo, dentro del Parlamento, bueno, algunos de los integrantes, en este caso que conocemos más de cerca, obviamente por la labor nuestra, en diputados se puede sentir ofendido por esa deslealtad que quizás tuvo el Poder Ejecutivo a la hora de pedirle la renuncia a la ministra. Se pueden hacer, sí, los rebeldes podrán tener algunas mociones, pero hasta ahí llegan. O sea, cuando hay que apretar más el acelerador, ya no. Es como que marcan ese perfil o quieren emparejar hacia abajo, por eso también las pronunciamientos de esa nota, esa carta que salió en este fin de semana, como diciendo, nos quieren hacer lo mismo que ustedes son, de ser corruptos, como el Partido Nacional, Partido Colorado. Entonces,
quieren emparejar la política hacia abajo. Entonces ese descreimiento, que también tiene un sector importante de la población, es producto de estos partidos políticos, porque a la hora de estar haciendo esas confesiones públicas o pasándose factura entre ellos, que lo único que hacen es para tener titulares, para ver cuál es el más corrupto, cuál es el más que por ahí no cumple la Constitución, no cumple la normativa, porque indudablemente que lo que hizo la ex ministra de entregar viviendas en forma excepcional, cuando no tenían ni siquiera garantías económicas a las personas, cuando no cumplían ni siquiera los requisitos, bueno, indudablemente que eso va contra aquella frase que decía se terminó el recreo. No, el recreo obviamente que sigue para estos partidos que están gobernando. Por algo también lo que las encuestas muestran, el bajo nivel de porcentajes si las elecciones fueran este fin de semana. Vamos a ver qué va a pasar ahora cuando se termine de aprobar la rendición de cuentas, porque indudablemente que los votos de la coalición son necesarios en el entendido que ellos quieren tener esta rendición de cuentas muy escueta, que no hace una ampliación en gastos más que nada para el área social, que entendemos que es importantísimo, y lo reitero cada vez que puedo. Tenemos un 20% de los menores de 6 años que están bajo la línea de pobreza. Cuando muchos hablamos de la prevención del delito, o Ministerio del Interior en su momento también trató de reforzar un poco más lo que son los cuadros policiales en cuanto a los funcionarios, más gente hacia la calle. No pasa solo la prevención del delito por un tema netamente policial, sino también que tiene que haber políticas sociales, transversales a todos los ministerios, que atañen también a que no esté tan ausente el Estado en el territorio. Y si uno entonces tiene la posibilidad con el voto de censurar a un ministro, pero no por el nombre del ministro, por eso también siempre fuimos contrarios a aquello de que echá fulano, echá mengano, ¿se acuerdan de las famosas frases fuera Bonomi? Bueno, que perduró muchísimos años. O sea, no es el tema hacia la persona, sino hacia una concepción ideológica de cómo se tiene que encarar el tema de la prevención, el tema de aquel rollo que le vendieron, o aquel paquete que le vendieron al vecino, de que estaban preparados porque tenían las soluciones de aquella frase también del ex ministro del Interior, Larrañaga, el vivir sin miedo, como que tenían las soluciones, después de haber estado tantos años fuera del gobierno. El Partido Nacional fue gobierno entre el 90 y el 95, bueno, vuelve a ganar ahora a partir de el 2020. Bueno, después de tantos años, prácticamente de unos 25 años, no estaban preparados, porque recién ahora, en la interpelación de la semana anterior, queda demostrado que uno de los planes que tienen ahora para ejecutar a corto plazo es conformar un gabinete integral de prevención. ¿Qué es eso? Van a citar en forma periódica a todos los ministerios para ver cómo tratar la prevención de los delitos. O sea, chocolate para noticias, porque el tema de que recién se están dando cuenta entonces que el área de la prevención del delito es que hay que trabajarlo con todos sus componentes sociales, bueno, menos mal que recién se dan cuenta, el tema que han pasado también 3 años y medio. Y si uno se fija en las cifras de lo que ha sido el 2019 en los homicidios con respecto al 2022, saquemos 2020 y 2021 por el tema de la pandemia, si uno compara el último gobierno de Frente Amplio, porque le encanta, cosa que le encanta a la coalición es compararse siempre con el Frente Amplio. Pasan hablando del gobierno de Frente Amplio. Bueno, si uno compara los homicidios 2019 con el 2022, saltamos a 2 años de pandemia, uno ve que la única diferencia fueron, por desgracia, de 8 casos más de homicidio en el 2019 que en el 2022, en un contexto a nivel nacional. Entonces, no ha habido un cambio importante en la baja, desgraciadamente, de lo que son los homicidios en nuestro país, pero con el agravante que tenemos también aún más, que se aumentó más de un 80% en lo que son las muertes dudosas. Bueno, entender que si uno compara las cifras, por ejemplo, lo que ha sido La Valleja, los homicidios del 2019 con el 2022, aumentaron un 50%. Todos estos datos están en ese observatorio que tiene en la página web del Ministerio del Interior. Ahí uno puede buscar año por año, departamento por departamento. Y lo que hicimos nosotros ahí en Sala, el día de la interpelación, al haber escuchado al ministro, que uno lo escucha y parece que vive en un mundo paralelo, porque pasa hablando que como que volvieron las carteras a los barrios, que no le perdonamos el éxito. Bueno, yo quiero saber dónde es que volvieron las carteras, en qué barrio, de qué pueblo volvieron las carteras, porque siguen habiendo rapiñas, siguen habiendo hurtos,
y indudablemente que no es la percepción que tiene el ciudadano común. Por algo también, en las encuestas, el peor gabinete, el peor ministerio evaluado por la ciudadanía es el Ministerio del Interior. O sea, entonces como que tiene una visión de estar dentro de una burbuja, dentro de una pompita, de que parece que todo lo que él hace, él piensa, se da autobombo, que está bárbaro, y sin embargo no está bien. Entonces, una vez que ahora el partido Cabildo Abierto, que se habían hecho los rebeldes de sacar una moción que era muy confrontativa entonces para los intereses de este mismo Ministerio del Interior, bueno, ahora que ayer teníamos, o ellos tenían el sartén por el mango, terminan cediendo, terminan diciendo que bueno, era simplemente para marcar de que no están en contra, de que no se está dando cumplimiento a una parte del programa, aquel que se llamaba Compromiso por mi país, que lo ratificaron todos los partidos que conforman la coalición. Bueno, nada más ni nada menos que el Parlamento, la primera vez que se pronuncia, que cuando va un ministro, en este caso el ministro del Interior, no se va con un respaldo de las mayorías. Además, la mayoría en su momento, el día de la interpelación, le termina diciendo: ministro, usted no está cumpliendo lo que los mismos partidos políticos, usted es parte de este gobierno, no están cumpliendo, no están llevando adelante algo que ustedes le dijeron a la ciudadanía o a una parte importante del electorado. Usted está faltando entonces a esa lealtad cívica en cuanto a los compromisos electorales. Sin embargo, como recién decíamos, ¿no? O sea, Cabildo Abierto ayer afloja el principio de nacionalidad y bueno, y terminan después el Partido Nacional en otra sesión, pero fue el mismo día de ayer, votando entonces en esa conjunción de intereses, dándole el visto bueno, esa veña, para que determinadas personas que han conformado los cuadros militares y policiales de la época tengan esa reparación económica. Por eso es que entendemos que son más de lo mismo, y por eso es que la ciudadanía, y según también las encuestas de opinión pública, el Frente Amplio viene teniendo un aumento importante en esos porcentajes, en esa percepción de poder ganar entonces las elecciones, porque indudablemente hay un gran descreimiento de que estas personas que están llevando adelante el gobierno y los propios diputados y senadores que respaldan este gobierno, simplemente lo que están haciendo es tratar de desmantelar diferentes áreas del Estado, con esta excusa de que, bueno, de que quizás también es necesario que se vaya gente, que no reincorporar, por ejemplo, el tema de OCE, el que hemos hablado, con el tema de la OCE, es algo que si bien no tiene la varita mágica un gobierno de que haga llover, pero sí de tener la previsión de que si estás frente a determinada cantidad de meses de un déficit hídrico, porque la meteorología en eso, y más hoy en pleno siglo XXI, está avisando lo que va a pasar, no solo en los próximos 15 días, sino también en los próximos meses, por el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño. Si tú como presidente o tú como directores de OCE lo que hace es recortar, no agregar más funcionarios públicos a las cuadrillas de OCE, donde también hay que tener en cuenta que hay mucha pérdida de agua en todo el país, donde también no tenés el dinero necesario para hacer el mantenimiento, para la reparación. Entonces, hay culpas que indudablemente son propiamente del gobierno. Que no se van, obviamente, no es culpa del gobierno, pero sí de tener esa previsión, de tener las luces largas para decir, bueno, ¿cuál es el próximo problema? ¿Qué es lo que me está diciendo la ciencia? ¿Qué es lo que me está diciendo las diferentes áreas de previsión para uno decir, bueno, tengo que ir por acá, empezar a meter dinero por acá o reforzar tal área? Y bueno, es lo que el gobierno está como que simplemente gobernando día a día, tapando agujeros y a modo de bombero, ¿no? Ir tratando de apagar algunos focos de incendio que se van armando, otros más grandes, otros más chicos, pero sin mayor rumbo. A mí me dicen, no, Pablo, primero, ¿qué rumbo tienes? El rumbo es fácil, es desmantelar todo el Estado, meter fundaciones parecidas a Fundación a Ganar, esa fundación que está muy allegada al Partido Nacional, que tiene muchos integrantes comprobados. El otro día me pasaban compañeros del sindicato del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que estaban con planes de presupuestar personas que entraron a través de la Fundación a Ganar por encima de funcionarios que hace 10 años que están contratados y que no han sido presupuestados. El Ministerio de Transporte pasa en la Intendencia de Maldonado, en la Intendencia de Paysandú, o sea, es algo que para la derecha, para este tipo de gobierno, el rol del Estado es un problema. Es como que la idea es dejar libre a que las empresas privadas regulen el mercado. Obviamente eso trae todo un problema, y sobre todo a los trabajadores, sobre todo a la clase media, porque
si dejamos todas las áreas del Estado, o sea, esa privatización que se quiere ir haciendo de a poquito, indudablemente que le está dando toda la prioridad, le está dando toda a la derecha, o sea, este gobierno de derecha le daría toda a la derecha, a que las empresas entonces privadas que regulen el mercado a todo nivel, desde la educación hasta el tema de los combustibles, o hasta el tema de las telecomunicaciones, o hasta el tema de los suministros básicos, como es entonces el tema del agua, porque ahora se quiere invertir mucho más en el tiempo, pagar plata la uruguaya, por una planta, la planta Neptuno, ahí en Arasatí, que es lo que este gobierno viene impulsando cuando tenía algo de mucho menor inversión, más barato para todas las uruguayas y uruguayos que lo que el expresidente Tabaré Vázquez había dejado en marcha. Bueno, por esa visión negacionista o por otros intereses, vaya uno a saber por qué y para qué, pero te llama la atención que quieren sacar cada vez más potestad de esa soberanía que tiene el Estado en diferentes áreas, como fue la entrega del puerto a unos 100 años, lo que va a pasar eventualmente en la planta de cemento de nuestra ciudad de Minas, ahí en La Valleja, porque esta privatización de darle también a un privado es entregarle en la primera etapa a unos 40 años a un privado a una producción de cemento Portland, que puede ser renovable por 6 pedidos más de 10 años, a darle 100 años un patrimonio que está evaluado en 250 millones de dólares de nuestras canteras, darle a un privado. Ahora, si el tema del Portland era tan deficitario como supuestamente se decía por parte de este gobierno cuando era oposición, ¿por qué hay tantas empresas interesadas entonces en asociarse con ANCAP? Esa es la pregunta que nos venimos haciendo desde el principio de la licitación, ¿no? ¿Quién quiere licitar para algo que da pérdida? Levante la mano, sería la pregunta. Y claro, y hay muchos interesados, ex jugadores profesionales de fútbol, de la selección uruguaya, que también tienen acciones en otra cementera en nuestro país también, o sea, a ver, es un cúmulo de cosas que están pasando en este gobierno. Y Pablo, y por eso es que la ciudadanía ve todos los días lo que está pasando, ve que la plata no le da, hay 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes, hay 100.000 nuevos pobres en Uruguay, bueno, y obviamente que es ese rechazo, ese voto castigo que le está dando en este momento a este gobierno. Yeah. Pablo, y vos como diputado por el departamento de La Valleja, estando allí frente a la carpa de los compañeros de FANCAP, y en la Comisión de Industria del Parlamento, ¿cuánto has podido insistir en que estas cosas cambien? ¿Cuánto podés incidir en que se escuche la voz de los trabajadores dentro del Parlamento? Sí, está muy buena la pregunta. Mirá, ni bien nosotros entramos en funciones, que prácticamente ya son 3 meses, lo primero que hicimos fue citar al gremio FANCAP para que vaya, y así fue, de inmediato fueron a la comisión, así le hablaban a todos los diputados que conforman, que están todos los partidos representados en la comisión de industria, para que ellos le explicaran la problemática, que no es un problema simplemente de 600 trabajadores, que es importantísimo, hay que hablar que es importante porque hay que estar en los zapatos de los trabajadores que no saben si van a tener o no a corto plazo el sustento económico para la familia llevable, porque si esto se privatiza, la empresa después hará borrón y cuenta nueva con su mochilita, con su bolsa de trabajadores de otro lado, pagándole mucho menos, ¿no? Entonces, le hicimos esa reunión para que comenten, y así fue, a los diputados la problemática que también hay en la soberanía, en esa entrega de la riqueza de nuestros minerales, ¿no? Entonces, ahí lo que yo traté al menos de que también se pusiera sobre la mesa en la propia bancada de diputados el valor que tiene una interpelación de este tipo de acciones que tiene el gobierno, o sea, una interpelación al ministro de Industria en la Cámara de Diputados. ¿Por qué en la Cámara de Diputados? Porque ahí estamos representados todos los departamentos en la Cámara de Diputados, porque en el Senado, por la composición del número de senadores y demás, no están todos los senadores, no tienen por qué ser representativos de los departamentos, ¿no? Entonces, más allá de que afecta a 300 familias en Paysandú, 300 familias también en Minas, hay un tema de que yo lo que quiero es sacar, desterrar, que no es un problema de Paysandú y La Valleja y parte también de Manga, de algunos vecinos de Montevideo, sino que es un problema de la entrega de la soberanía, porque también es inconstitucional. Nosotros lo que decimos, y el vecino lo puede ver, que la Constitución lo que marca, que cuando hay interés por parte del Estado, de algún ente, de asociarse con un privado, la Constitución es muy sabia, lo que marca es que tiene que haber 3/5 de aprobación en cada Cámara, tiene que haber al menos 60 diputados que aprueben una asociación y 19 senadores que aprueben. Bueno, como ellos saben que no tienen los votos, ¿tá? Lo que hicieron fue que un directorio
de 3 directores en 5, de la noche a la mañana, si bien se sabía que esto ya se venía entretejiendo, pero bueno, de la noche a la mañana largaron un pliego de licitación a la calle, ya teniendo la aceptación y visto bueno de determinadas empresas, ¿no? De que, bueno, si quieren tener esa asociación con el cemento ANCAP. Entonces nosotros decimos, es inconstitucional. Hay problema de 300, 600 familias en total. Sobre todo también está el tema de la soberanía. Bueno, todos esos pasos los fuimos dando. Al parecer ahora se va a tomar postura el Senado, que sería ser justamente a través de un compañero que es José Pepo Núñez, compañero socialista, senador, que va a hacer un régimen general, primero al ministro y después se va a analizar justamente hacer la interpelación. Bueno, está bien, es otra forma de poder trabajar. Lo que pasa es que nosotros acá en diputados, una también de las razones que teníamos ahora a corto plazo, teníamos que terminamos, ¿no?, la interpelación a Heber, vamos a tener la interpelación de salud porque eventualmente estaría la interpelación de Neptuno, entonces más la rendición de cuentas. Entonces, bueno, por ahí la tarea se pasaba para Senado. Después lo otro que hicimos tuvimos la semana anterior una reunión con el Centro Comercial de La Valleja, que son autoridades flamantes, autoridades nuevas, a tal punto que me dijeron, mira, Pablo, es la primera entrevista que estamos teniendo, porque hay una reunión hace una semana, para charlar, para poder interactuar con ellos, que es una camada de muchachos jóvenes emprendedores, y eso está bueno, porque como todo viene con savia nueva, y como dice el dicho, jova nueva barre bien. Entonces, la idea era que ellos nos dijeran la problemática, o la temática, o por lo menos dejarle planteado que todas las iniciativas que ellos tengan para mejorar el comercio o la industria, las pocas industrias que van quedando en La Valleja, o potencialmente nuevos emprendimientos que podrían ir, bueno, si podemos tender puentes desde la Comisión de Industria para poder legislar respecto a darle el respaldo, que cuenten con nosotros. Pero el motivo principal era que el centro comercial de La Valleja se tiene que pronunciar también con el tema de lo que está pasando, este pliego de licitación de cemento ANCAP. ¿Por qué? Porque igualmente que si se consolida esto, que es muy negativo, son 300 familias que no van a gastar la plata porque no la van a traer. En un medio deprimido económicamente como Mina, a sueldo promedio de 50.000 pesos por 300, te está dando 15 millones de pesos menos que va a estar en el mercado de la ciudad de Mina. Entonces el centro comercial no tiene que, o sea, obviamente que sus razones fundacionales no hay un componente ideológico partidario ni político. Sí hay un ideológico de defensa a lo que es, ellos entienden, y está bien que así sea, la defensa por el consumo interno, por el comercio local, industrial. Bueno, es una buena posibilidad que se tome esa bandera como para también que haya un pronunciamiento para darle respaldo. Si que hay una junta departamental, va a haber intención también por parte de un edil del Frente Amplio. Bien, amigos, y seguimos. Para que se tome justamente el tema del cemento ANCAP como un tema de patrimonio departamental, ¿verdad? Así que en todos esos temas andamos mal. Pablo, te agradecemos los minutos que nos has dispuesto para conversar como siempre. Sé que tenés ahora a las 16 horas sesión nuevamente en la Cámara, venís de sesiones de 24 horas o 25 horas. Me imagino que no debe ser fácil. Se nos disparó, estaba tratando de hacer el enganche para la próxima tanda y se nos disparó. Te pido la disculpa del caso. No, por favor, pero bueno, esas cosas que suceden cuando estamos en vivo. Así que agradecerte y esperarte el miércoles que viene nuevamente por aquí para seguir actualizando la tarea allí en el Parlamento. A ti, como siempre, bueno, muchas gracias. El viernes vamos a estar a las 6 de la tarde en el barrio de Berlín, y comité de base del barrio de Berlín, así que todos los que estén interesados en escucharnos, en intercambiar y bueno, en consultar, y sobre todo si tienen también problemática, es una buena oportunidad para poder meterle un pie en su cabeza y tratar de gestionarle desde esta vía que estamos trabajando la solución. Así que bueno, fuerte abrazo para todos, y si no los veo antes, buen fin de semana. Que pases muy bien, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias.